Para hablar más de los cuidados y las expectativas de contagios de COVID-19 con este regreso a clases, me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Alejandro, muy buenos días. Buenos días, Lidia. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Ya escuchábamos estos filtros que van a estar implementando en Sonora, que sería lo ideal que los aplicaran en todas las entidades. ¿Tú qué opinas sobre o qué expectativa tienes sobre los contagios que se puedan registrar ante este regreso a las aulas? Mira, a diferencia del año pasado, donde estábamos sufriendo la ola de Delta, con la variante Delta, este año, en esta época de regreso a clases, ya tenemos una menor incidencia del virus, pero tenemos la variante Omicron, que es muchas más veces más transmisible, más infecciosa que la variante Delta. Ahora, independientemente de esta propiedad del virus, estamos en otra situación, digamos, de la etapa de la pandemia, donde tenemos vacunación, donde sabemos ahora que el uso de cubrebocas, la sana distancia y la higiene son factores vitales para cortar el contagio. ¿Ya dejamos a un lado esta quinta ola, Alejandro? Aún no, y definitivamente estas olas posiblemente seguirán apareciendo hasta que no podamos tener una vacunación sincrónica, y no solamente en cada estado en el país, sino en todo el mundo. Definitivamente, si todavía hay huecos en el mundo o en el país o en algunos estados donde la vacunación todavía no llega a un porcentaje importante, o incluso las mismas personas que han sido vacunadas, que han sufrido infecciones que les provee una inmunidad híbrida, estos porcentajes todavía no se alcanzan de manera sincrónica. Por lo tanto, en aquellos lugares que queden vulnerables por baja vacunación, esos lugares es donde podrían aparecer nuevas variantes o donde podrían seguir habiendo contagios. Por lo tanto, es muy importante no bajar la guardia y tomar en cuenta varias recomendaciones como las que da la Secretaría de Salud. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cuáles deberían o cómo deberían ser estos filtros sanitarios en las distintas escuelas del país? Mira, por lo que estaba escuchando de la nota, me parece muy bien que estén tratando de reconocer los síntomas. Y esto es algo muy importante que, además de las medidas de seguridad pasiva, se debe hacer, que es reconocer síntomas y malestares que se sostienen por más de 24 horas. Por ejemplo, la gente vuelve a esta mentalidad de que es solamente una gripa, ¿no? Una gripita y mandamos al niño a la escuela, nosotros vamos a trabajar. Y esto es lo peor que podemos hacer. Necesitamos cambiar esta mentalidad. Una gripa en estos momentos, lo más seguro es que sea COVID, hasta no demostrar lo contrario con una prueba negativa. Entonces, si el niño está enfermo, por favor, no lo manden a la escuela. Esto es lo peor que hemos hecho. Y ahora hay otro factor que es importante. Recuerden que COVID no es la única enfermedad, o SARS-CoV-2 no es el único virus que está por ahí circulando que puede causar brotes. Hoy hay otras enfermedades virales y bacterianas para las cuales necesitamos estar protegidos con otras vacunas. Y desgraciadamente actualmente en el sector salud hay una escasez muy grande de los biológicos para los menores de edad. Y justo que mencionas este tema de las vacunas, ya estamos a unos meses de que comience esta temporada invernal y con ello el tema de la influenza. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Que vacunen a sus hijos. Las vacunas son perfectamente seguras, dan muchos beneficios y van a evitar que tengamos brotes. Y como les decía, muchas enfermedades, incluyendo COVID-19, que se le llama de una manera errónea que es endémica ahora, no es endémica, es estacional. Lo que vemos es que en ciertas estaciones del año, por un lado por el comportamiento humano, por otro lado por la presencia de variantes, se levantan los brotes. Un endemismo es cuando ya tienes la enfermedad o el virus de una manera constante, pero a niveles muy bajos y que no se levantan con respecto al tiempo. La prevalencia es constante. Y eso, por ejemplo, lo tenemos con otras enfermedades. Y es por lo tanto que los virus, por ejemplo, como influenza, que no han sido descartados, por ejemplo, en Oregon, en Estados Unidos, hace unas semanas descubrieron una nueva variante de virus de influenza porcina. No han dicho más al respecto, suponemos que está controlado, pero a final de cuentas van a haber muchas más enfermedades y virus que se van a presentar, sobre todo ahora que estamos más conscientes a raíz de la pandemia de SARS-CoV-2. Y justo antes de entrar contigo que platicábamos de esta nota allá en Sonora, que supuestamente van a retirar el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos y privados. ¿Cuál sería tu recomendación en este tema? ¿Crees que ya todas las entidades, puedan optar por esta medida de retirar el uso de cubrebocas o todavía debemos mantenerlo?
Antes de hacer esa evaluación o tomar esa decisión, tenemos que vigilar los espacios. Sí, definitivamente en esta pandemia, aquellos establecimientos o lugares públicos que sean abiertos o al aire libre tienen un menor riesgo, pero sin embargo el uso de cubrebocas es la mejor medida porque en ausencia del distanciamiento social o de la sana distancia y en ausencia de una buena ventilación, el cubrebocas es lo que nos ayuda. Por ejemplo, si nosotros analizáramos todos estos espacios en los que ya quieren retirar el cubrebocas y vemos que han sido monitoreados con medidores de CO2 y estos monitores de CO2 nos reportan que independientemente del flujo de gente que tengan, las partes por millón de CO2 se mantienen en 600 o menos, estamos hablando de un aire con una buena calidad y con una baja saturación. Sin embargo, no creo que sea el caso de la mayoría de los lugares, sobre todo porque se ha despreciado mucho la inversión en realmente tener buena ventilación. Hasta que no cambiemos este punto, el cubrebocas sigue siendo como el cinturón de seguridad o el casco de la motocicleta. Habrá gente que nunca lo use y que nunca le pase nada, pero el día que te pasa, puedes morir. Entonces, el cubrebocas sigue siendo lo mismo, sobre todo que recordemos que en la mayoría del país los menores no han recibido la segunda dosis e incluso deberíamos esperar a un refuerzo bivalente, que es ya lo que se está haciendo en Estados Unidos. Y finalmente, esta única dosis ofrece solamente un 14% de eficacia en cortar la infección. Por lo tanto, aún con la primera dosis sí evitaremos que haya síntomas graves, pero no cortaremos la transmisión y esto nos lleva a generar nuevas variantes que sean más infecciosas y que nos pongan otra vez como al principio de la pandemia. ¿Crees que tarden o que existe esta posibilidad de una cuarta dosis de esta vacuna contra COVID? Pues definitivamente no. En septiembre, ya en el mes que entra, en Estados Unidos ya está aprobada la vacuna de Pfizer con este refuerzo que se llama bivalente, que tiene una muy buena efectividad contra las variantes de Omicron y que finalmente la vacunación allá empezará pronto. Esto incluirá posiblemente a los niños en unos cuantos meses. En septiembre se iniciará la vacunación de este refuerzo bivalente digamos, a partir de los 18 años, pero no me extrañaría que a finales de año o principios del siguiente ya tengan una dosis pediátrica para entre 12 y 17 y posiblemente para los otros rangos etarios que hemos visto, que son de 5 a 11 e incluso de 6 meses hasta 4 años. Y en conclusión, Alejandro, ¿las expectativas crees que realmente incrementen los contagios de COVID-19 ante este regreso a clases? Algo que sí hemos visto y que después de un año de regreso a clases presencial, que se ha visto no solamente en México, sino en todo el mundo, es que la escuela no es el mayor punto de contagio. El mayor punto de contagio es el hogar, porque a final de cuentas es donde se convive digamos, las personas conviven con menor protección. Y entonces, por ejemplo, el niño va a la escuela, el papá va a trabajar, la mamá va a trabajar, se encuentran en la casa, ahí no tienen medidas de seguridad, ahí es donde vienen los contagios. Aunque si esto, digamos, esto va a bajar porque la incidencia del virus en estos momentos va a la baja, no hay que desecharlo, porque a final de cuentas eso finalmente nos lleva a que pueda haber otra vez contagios. La solución no es usar cubrebocas en el hogar, pero sí tener la mayor precaución para detectar los síntomas. Al primer síntoma o a los primeros síntomas donde haya digamos, malestar sostenido por más de 24 horas, es cuando debemos entonces iniciar la confinación, si se puede, de todo el núcleo familiar y si no, por lo menos de la persona que presenta el malestar y realizar pruebas a los 5 y 10 días para ver si la enfermedad permanece activa. Muchísimas gracias, Alejandro. Como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias a ustedes y por favor cuídense.